en el zigzagueo mientras que el Subaru está tratando de avanzar, buscando la trazada. Cuidadito con el clásico Fórmula. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway en la clase S de coches modificados. Y lo que vas a ver a continuación es el resultado de esta configuración mecánica extrema que le hice al Ford GT Mustang 350R del 2016, reemplazando su hermoso motor V8 de 5.2 litros, aspirado por un motor de Viper V10 de 8.4 litros aspirado. Ya empezamos fuerte con los golpes. Ahí mandaron de un solo bombazo contra el muro de contención a un piloto y lo dejan fuera de combate. Con eso ascendemos a la sexta plaza, acercándonos muy rápido a los líderes que están teniendo muchísimas dificultades y me acaban de meter un tortazo que también casi me ponen a tropear. El Ferrari pierde control y también tenemos al Lambo de Original Sinato, que también tiene dificultades y me abre el espacio para ascender al podio directo a la tercera plaza de la parrilla. Y con todo ese pandemonium me estoy acercando rápidamente a la estela del Viper y ahora me intenta sorprender el Corvette Z por la parte profunda de la curva, pero se queda sin espacio y defiendo bien y parece que también le dieron otro tortazo y lo sacaron de la pelea. Ahora estamos de vuelta en la frenada, cuidadito en el corte que el líder acaba de perder tracción y se despide de nosotros, pero mis neumáticos traseros también están sobrecalentados por la sobreexigencia y casi me hace perder el control, pero recupero muy rápido, se enfrían, así que ahora me estoy alineando con el Viper de Ross Lions 65 y le adelanto por la derecha sin mayor problema. Así que señores, antes del término de la primera vuelta de las 4 pautadas en Sebring, nuestro experimento prueba que tiene suficiente potencia y rendimiento para dominar la categoría. Y para hacer el cuento corto en este circuito, observa la tabla, le saqué más de 8 segundos a la segunda posición y me consolido como el líder de la carrera de principio a fin sin mayor problema. Y lo mejor es que está usando un compuesto de neumático deportivo que soporta todo el castigo, toda la fricción, sin preocuparme por entrar a boxes. Y ganamos la primera carrera luego de hacer los ajustes mecánicos, escalando 7 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 4, 539 milésimas. Pero no te vayas todavía porque falta otra carrera. Y ahora viajamos al circuito de Kyalami también para poner a prueba al máximo esta belleza que la verdad me fascina el resultado hasta ahora. Y estoy empezando desde atrás en la posición 20ª de la parrilla. Piso a fondo el acelerador y ahí varios coches quedaron pasmados, complicándole la aceleración, el avance al compañero Pixelpad que va avanzando en su Corvette de Le Mans por la derecha. Y yo me pego al borde de la izquierda para evitarme los conflictos y empiezan los empujones, los choques. Ahí son varios los pilotos que se quedan atrás. Uy, mira qué empujón le acaba de meter Angry Pops al compañero de Rey DuCapri, que también se está peleando conmigo, pero yo creo que se confundió. Pero logro corregir, logro avanzar y defender la posición ascendiendo hasta la 11ª plaza. Ahora entramos en el corte de la curva intermedia y están azorando al Fórmula Clásico que llevamos delante y ahí sacaron otro corredor fuera del circuito. Ahora entramos en el zigzagueo mientras que el Subaru está tratando de avanzar, buscando la trazada. Cuidadito con el Clásico Fórmula, que el otro tropiezo y también perdió el control y se salió fuera. Y no me castigan porque fue un accidente. Muy lamentable, pero no fue mi culpa. Así que seguimos avanzando ya metidos en la sexta plaza. Aquí estoy empezando a mostrarle la trompa a JSA 1403 en el Camaro, que va en la 5ª posición. Me meto por la parte profunda de la curva, pero tengo que disminuir para no salirme del circuito. Y ahora trato de frenar lo más tarde posible. Cuidadito con Turbo Quill 84 que se está peleando con el McLaren F1 cola larga. Entramos en la chicana y dejamos atrás al McLaren. Y ahora me estoy alineando con el otro corredor justo en la entrada de la recta de las emociones.
Piso a fondo el acelerador y aprovecho la aceleración de esta belleza para dejarlo atrás sin problemas. Mira qué rendimiento. Y ahora entramos en el corte a la izquierda. Freno lo más tarde posible para mantener la tracción y no perder terreno en relación a la cuarta plaza, que trata de avanzar, trata de recuperar el terreno que perdió. Y ya estoy metido en la tercera plaza de la parrilla, muy cerca de Quasmin, que lo tengo a 1 segundo 300 milésimas por delante, mientras que el líder está tratando de despistarnos, de dejarnos atrás para conseguir ventaja suficiente para conseguir la victoria cuando quedan solo 2 vueltas para terminar. Y tengo buen impulso, señores. Me estoy acercando cada vez más al compañero del Porsche. Quasmin está perdiendo mucho rendimiento en la entrada de la curva y lo estoy aprovechando. Ahora estoy a punto de meterme en su rebufo para conseguir un plus de velocidad que me lleve a la punta de una sola catapultada. Pero no sé si me vaya a alcanzar el espacio cuando tengo que disminuir suficiente en esa curva con anticipación. Entramos en la chicana. Cuidadito con el Porsche, que se va un poquito largo, pero corrige bien. Regresamos a la recta de las emociones y, señores, por ahora parece que todo pinta muy bien. Piso a fondo para tratar de aprovechar la estela, el rebufo. Y mira como ya le estoy empezando a descontar. Me abro justo en el último segundo antes de hacer un rocecito en su parachoques. Me abro en el centro. Corrijo, freno bien tarde y consigo nuevamente adelantar, metido ya en la segunda plaza. El líder ya debe estar empezando a sudar cuando me ve el retrovisor después de semejante escalada. Y cuando estamos terminando la última vuelta de la carrera, todavía no he logrado descontarle suficiente al compañero Jono como para arrebatarle la posición. Y ya esto está terminando. Apenas 2 curvas, la chicana y el corte a la izquierda en la recta de las emociones. No sé si me vaya a alcanzar. Estoy haciendo todo lo posible, tratando de saltarme los pianos, consiguiendo todo el espacio de maniobra necesario. Mira todo lo que le he descontado, pero no es suficiente. Se me desliza a la derecha. Casi me voy contra el muro de contención y cruzamos la meta con un muy buen resultado después de 7 minutos 15 de contienda, escalando nada más y nada menos que 18 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta del circuito otra vez, 2 minutos 45, 133 milésimas. Y de verdad espero que puedas probar este monstruo muy pronto, porque hice esta configuración pensando en ti. Así que nos vemos en la próxima carrera y espero que tú también puedas cosechar muchas victorias muy pronto.